Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Completamente en vivo estamos, señores, por las pantallas venezolanas de televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Señor Roger Villegas, ¿cómo estás tú? Todo chévere, Jocelyn Correa, todo bien, gracias a Dios, gracias a usted por su sintonía. Agradecemos también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Hola, Whitney. Tengo una pregunta, Jocelyn. ¿No te ha pasado quizás que Te pregunto y yo respondo. has estado en las redes sociales quizás por bastante tiempo o algún tiempo y ves contenido que no tiene absolutamente nada de sentido y a veces nos quedamos pegados y decimos, ¿por qué estoy viendo esto? Sí, a todos nos ha pasado. Bueno. A todos constantemente. Bueno, a veces ni siquiera medimos, y lo hemos conversado en este espacio, el tiempo que duramos expuestos a estas plataformas y viendo contenido que no suma en absolutamente nada. Sí, de repente a veces nos conectamos con algo que nos parece gracioso, con algún video que nos manda, algún meme, alguna cosa. Pero está en exceso. Hace daño, todo en exceso hace daño. Y esto incluso se le ha determinado una connotación o una definición específica y es esta que llama brain rot, un término inglés, ¿no? Anglosajón. Tú dices eso y yo pienso en tralalero, tralala. ¿Has escuchado esa canción? Claro, esto está muy de Ajá. moda en los chamos, ¿no? Unos videos de como unos animales, pero que tienen... Como unos memes, realmente. Sí. Unas creaciones bastante absurdas y fuera Sí. de lugar. Y que parecen inofensivas, si se quiere. Pero cuando te pones a investigar, te das cuenta que detrás de toda esta animación que se realiza a través de la inteligencia artificial, tiene su mensaje y una connotación quizás incluso que aborda temas de la sociedad de manera irónica o sarcástica y atenta incluso con algunas tendencias religiosas. Que en este contexto digital en el que nos encontramos nos lleva a reflexionar sobre muchos temas, porque además es un término viejo, ¿no? Pero qué connotación tiene ahora y qué importancia tiene abordarlo desde todo punto de vista, ver además cuáles son las consecuencias. Lo hablaremos en este espacio. Y que además tiene ese contexto de trabalenguas, ¿no? Que es como para los chamos. Es súper pegajoso. Y lo repites y entonces se te queda como que dice pegado y lo estás diciendo y resulta que en otro idioma, en este caso el italiano, estás diciendo cosas negativas o algo que incluso puede ir contra los valores o tus principios. Y no creencias. solo el mensaje que pudiese estar detrás de todo eso, sino además el consumir este tipo de contenido que no tiene nada, no contiene nada, realmente tiene una connotación también o unas consecuencias a nivel cognitivo, de pensamiento crítico a largo plazo, que también lo hemos dicho en este espacio. Pero Carla nos habla justamente del origen de este término y ciertos elementos allí importantes que plantear en nuestro podcast del día que se llama Brain rot. Adelante, Carla. Brain rot. ¿Te has sentido alguna vez con el cerebro un poco podrido después de horas en las redes sociales? Aunque la frase brain rot existe de 1854, en 2024 explotó. Fue elegida la frase del año en la Universidad de Oxford. ¿Sabes por qué? Porque refleja un fenómeno en aumento que conecta directamente con nuestro uso de la tecnología y las redes sociales. Su uso creció un 230% solo este año, volviéndose una tendencia entre los más jóvenes para describir esa sensación después de navegar sin rumbo. Brain rot significa literalmente podredumbre cerebral y no es para menos. Cuando consumimos contenido de baja calidad y pasamos horas pegados a las pantallas, nuestra mente sufre. Se deterioran nuestras habilidades cognitivas como la memoria, la capacidad de aprendizaje. Esto no es lo mismo que el deterioro por la edad ni tampoco una condición médica. Es clave entender esto. Brain rot no significa que tu cerebro se vuelve tonto para siempre. Es una situación que nos afecta a nivel cognitivo y emocional, pero se puede revertir. La gran diferencia con el deterioro cognitivo es que el brain rot está ligado a nuestros hábitos y estilo de vida. Aquí está lo interesante. Si somos conscientes de cómo nos afecta, podemos tomar las riendas de nuestras vidas. La solución está en nuestras manos. Cambiar nuestros hábitos, ser más selectivos con lo que consumimos y equilibrar el tiempo en pantalla con otras actividades. ¿Y tú, qué haces para evitar el brain rot? Bueno, eso es interesante. Eso trae a veces hasta discusiones en la familia, ¿no? Por lo menos ahí el tema que obviamente va relacionado con el uso de los aparatos tecnológicos.
En mi casa, por ejemplo, no se come con los teléfonos en la mesa. Es una regla ya Es una establecida. norma, sí. Incluso para quienes nos visitan, se la dejamos saber claramente porque es ese momento de compartir en familia, saber degustar los alimentos, quién los prepara, ¿sabes? Para compartir en eso. Bueno, entonces creo que, de cierta forma, lo que preguntaba Carla, ¿cómo haces? Creo que ese es uno de los métodos que practico de manera personal. No, y es que este tema, incluso cuando conversas, lo hemos tenido acá en el espacio, cuando lo hemos hecho incluso de forma individual, porque también somos padres, cuando conversas con terapeutas, con psicopedagogos, con psicólogos, con la variedad que existe de especialistas en la materia, te dice además que estas aplicaciones, por ejemplo, como TikTok o estos shorts en YouTube, por ejemplo, que son extremadamente cortas, te llevan a estar constantemente en este movimiento, una cantidad de contenido que, bueno, se está quedando allí de repente en tu subconsciente y quizás también eso sea la explicación de por qué esto ha pegado tanto. La primera vez que lo escuché, adivina de quién lo escuché. ¿De quién? De Axel. De tu chamo. Bueno, yo Y también. le dije, ya va, ¿en qué momento te aprendiste todo eso? ¿Y qué es eso? Y comencé como a indagar con él y él mismo me dijo, mamá, esto significa tal cosa, y yo no sabía. Bueno, y Qué esto es tan masivo porque yo lo traje en nuestra mesa de trabajo a colación, que ya lo estuviésemos investigando, pero mi esposa es maestra y entonces en la escuela fue una cuestión Se ha como un boom de popularizado. muchos chamos de todas las edades. Mi sobrino Leonard, que tiene 5 años, ya lo sabía, y así en todas las edades, y se fue viralizando, ¿no? Y por eso empezamos a investigar sobre este tema. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa, para que nos comente qué ha sucedido con este tema del brain rot, si hemos sido víctimas seguramente de esto y cómo podemos prevenirlo o hacerlo de la mejor manera. Conocemos a nuestra invitada de inmediato. Brain Rot es nuestro capítulo del día de hoy y tenemos una invitada de lujo quien ya nos acompañó en otros espacios, amiga de la casa. Además sentimos que hay una conexión dentro del equipo con Andrea Chimino porque Sí, como un tanque pensante. sí, planteamos el tema e inmediatamente ya ella Y estaba mira este hablando de video. eso en las redes. Y bueno, para nosotros es un gran gusto tenerte acá. Andrea, bienvenida. Andrea Chimino, Neurocoach. Hola, Andrea. Gracias, para mí siempre es un gusto estar aquí, como dices, de verdad hay como algo que parece que trabajáramos remoto porque sí, dices que ya lo habían planteado en la mesa de trabajo y no es coincidencia, es un tema de actualidad que está sobre el tapete hoy día por este brain rot italiano que ya ustedes introdujeron de alguna manera, pero que como decía Carla en el video, no es algo nuevo. Sin embargo, es algo que está en auge y esa es la preocupación para todos como sociedad. O sea, ¿realmente qué significa esto? Carla lo introducía, hablaba de podredumbre cerebral y hacia dónde va una sociedad que está viviendo esto, porque ha aumentado el uso de este término, porque también asimismo ha ido en aumento o en ascenso las personas que manifiestan que lo padecen. ¿Cómo te das cuenta de que estás viviendo esto? No sé, Claro. ¿cómo nos damos cuenta? Te das cuenta porque tienes pereza para hacer otras cosas que requieren mayor atención. Este contenido pues consume toda tu atención y aquellas cosas que requieren atención sostenida te resultan fastidiosas, te da pereza leer, tener una conversación con alguien, porque es que te sientes relajado. Cuando tú estás consumiendo este tipo de contenido hay una liberación de dopamina que te hace sentir muy bien. Y entonces tú te sientes chévere, a todos nos gusta hacer cosas que nos hagan sentir bien. Pero ¿qué pasa? Esto es algo que va modelando nuestro sistema de creencias. Esto es de especial atención en el caso de los niños. Y en el caso nuestro nos deja como en una situación de sedentarismo cognitivo. O sea, cuando hablamos de sedentarismo en términos físicos nos preocupamos porque decimos, no, es que tengo que estar en movimiento porque el cuerpo lo necesita, el Tengo que cerebro hacer también. ejercicio, quizá. Exacto. El cerebro también necesita esos desafíos intelectuales, esas cosas que nos inviten a pensar, a prestar atención, a estar enfocados en cosas que realmente requieren que ejercitemos nuestra mente. No esto solo para consumir y que no nos invita a nada, o como ya decían ustedes en la introducción, que llegue incluso a afectar el pensamiento crítico, porque ¿qué estamos viviendo para que nos entretengamos con un contenido que no tiene sentido? Así es. Ahora, ¿cuándo cobra vida? Por ahí estuve leyendo como algunos portales y sobre todo en algunos países era la palabra más usada en el año 2024. Obviamente se da un boom con estos memes y con esta creación italiana, así como tú mencionabas hace rato, que a simple vista para algunas personas puede ser hasta gracioso, puede ser pegajoso, ¿no? Hay que ver
a dónde llega específicamente o a qué parte del cerebro llega específicamente ese tipo de contenido, o en este caso esos trabalenguas que pegaron tanto, porque además son demasiados niños y lo conocen así ahora, ¿no? Como los brain rot. Pero la palabra o qué otros ejemplos pudiésemos dar de este tipo de contenido con el que nos topamos constantemente cuando utilizamos estas aplicaciones como TikTok. Bueno, Instagram quizás en algunas cosas se puede parecer a esto, pero TikTok digamos que es el más inmediato y está diseñado para eso, ¿no? Para quedarse con algunos elementos allí. Y además el algoritmo te va mostrando, debido al tiempo que te estableces en esa publicación, en ese video, en ese contenido, te sigue mostrando contenido de este tipo. Bueno, los memes suelen ser la referencia inmediata. Porque tiene el nombre específico de brain rot italiano. Y así pues lo consigue cualquiera en todas las redes sociales. Sin embargo, estos videos, por ejemplo, que suelen ser de tratamientos, no necesariamente de skincare, pero son tratamientos faciales de alguna manera, donde se ven todas las técnicas, y en la medida en que tú te quedas viendo, pues no estás consumiendo absolutamente nada, no estás aprendiendo nada, pero es algo que distiende tu cerebro. Cuando ves videos de esponjas, por ejemplo, o superficies que, que tocan, presionan. ASMR. ASMR. ¿No? ¿Sabes? Que es como que haces los como sonidos. soniditos con... Exacto. Ajá. O sea, este contenido que si lo ves con detenimiento no te deja absolutamente nada. Pero ¿por qué pega tanto, Andrea? Porque tu cerebro se relaja. Liberas esta dopamina y te sientes bien mientras lo estás consumiendo. En realidad no estás haciendo nada. Y al final tu cerebro sigue consumiendo energía y vas a sentir esa fatiga mental. O sea, no pasa en vano. De hecho, un periodista me decía, un domingo dije, quiero descansar. Y me puse a consumir redes sociales. Cuando me di cuenta habían pasado 5 horas y no había descansado, me sentía agotado. Y es que, claro, el cerebro sigue consumiendo energía, pero es una energía de alguna manera que consumes de mala forma, de manera vacía. Es como si tú escoges qué comer. Yo voy a decidir comer comida saludable porque le hace bien a mi cuerpo. Es tal cual. Tienes que escoger qué consumir. Esto viene a ser para el cerebro lo que es la comida chatarra para el cuerpo. Es un contenido chatarra que sí, está bien, te puede saciar en el momento esa necesidad que tienes de ver algo que te distraiga, pero que no necesariamente nutre tu intelecto ni tu sistema de creencias con nada positivo. ¿Cómo pudiéramos estar quizás, creo que ya dijiste algo al inicio, pero algunas alertas de decir, mira, estoy ya excediéndome con este tipo de contenido, porque bueno, como lo dije, no voy a decir yo que no lo hago. No, una vez cae en eso, y claro. veo algo de videos graciosos. Si estás esperando algo de repente en Sí, algún lugar, vas a tomar el teléfono, vas a X. comenzar de forma aleatoria a ver este tipo de contenido. Tú como has estudiado esto de neurocoach, ¿cuándo tú pudieras decir, mira, date un stop porque ya te estás excediendo, esto te está afectando en tu vida? Quizás esto que decimos que esta luz del teléfono a veces que no nos deja incluso hasta dormir, ¿sabes? Correcto. ¿Contestas después del corte? Tenemos que ir a una pausa. Gracias. Vamos a hacer una pausa. En este al día estamos con Andrea Chivinos hablando de este tema. Brain rot, seguramente lo has escuchado, pero es un término además que tiene otros ejemplos que vienen desde hace mucho tiempo y que se ha popularizado sobre todo por estos memes y por esta creación específica italiana. Tenemos que hacer una pausa, pero antes del momento de... Publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que cada pase tiene su estrategia y cada jugada cuenta. La Vinotinto busca el gol y tú puedes ganar cada día. Con las soluciones integrales del Banco de Venezuela, BDV App, se la juega contigo. Haz Pago Móvil QR. Paga tus servicios y resuelve 24/7 con la app más completa del país. Porque en el Banco de Venezuela, el gol lo haces tú. Epa, tú, quédate aquí con nosotros, que este tema está buenísimo. Brain Rot. Estamos en el único podcast en vivo de la televisión venezolana y tendremos a Andrea Chimino, neurocoach. tú dejaste una pregunta al aire. ¿Qué le preguntaste? ¿Recuerdas? Ay, bueno, Tic-tac. viste, pero está viendo las redes sociales se me olvidó. No, mentira. Sí me acordé. En los adultos, ¿cómo podemos determinar cuando estamos ya bajo un exceso, ¿no? de este contenido basura que no aporta nada, que no te deja nada? ¿Cómo podemos estar ahí? Bueno, lo primero es que sientes la fatiga mental. Ahí tienes un síntoma físico, o sea, que puedes determinar fácilmente. Lo otro es que te falta motivación para hacer otras cosas. Te planteas leer un libro y te cuesta mucho concentrarte. Te planteas hacer tareas y te cuesta organizarte porque ya tu corteza prefrontal se está viendo afectada, que es esa parte que se encarga de la organización y de estas tareas ejecutivas, esta parte de nuestro cerebro.
Te falta la motivación para cosas naturales de la vida. Otras cosas que son importantes no te llenan. Por ejemplo, no te distraes yendo a la playa, con momentos de familia, con momentos que no son en línea. Irritabilidad cuando no tienes tu celular, cuando no estás consumiendo este tipo de contenido. Deja de gustarte cosas que antes te parecían chéveres o que te encantaban. Por ejemplo, resulta que tú disfrutabas de paseos en la naturaleza y ahora te parece lo más aburrido. Prefieres estar pegado a un teléfono. Prefieres siempre refugiarte en el teléfono, pero aun cuando no lo tienes, te sientes mal. Entonces, es importante porque esto nos puede pasar a todos, no es algo solamente de niños o de adolescentes, sobre todo lo estamos viendo mucho en adultos, de allí que haya aumentado el uso de este término. Y quienes lo empezaron como que a adoptar más recientemente fue precisamente la gente que decía, siento que estoy pasando por esto. Ok. ¿Has tenido algún caso cercano? Yo de repente veo tus historias y relatas de repente, hoy me conseguí con esto o con esta frase, o de repente das algunas recomendaciones por casos que te han llegado. O sea, ¿qué tan cercano puede ser esto? Yo te relataba lo de mi chamo y te lo he comentado en distintas oportunidades porque no estamos exentos de esto. Y obviamente cuando a veces está aquí, por ejemplo, que me acompaña en el programa y a veces me dice, mamá, préstame esto un momentico. Entonces no tiene otra cosa con que distraerse y va a estar brincando por todo el estudio, no puede brincar en el estudio. Entonces sí, está bien, agárralo. Y va a terminar viendo estos videitos o estos shorts que son extremadamente cortos y una cantidad de información que además me doy cuenta de repente cuando vamos a desarrollar alguna actividad, cuando vamos a hacer tarea o cuando él quiere pasar de algo, o sea, deja, por ejemplo, los colores tirados allí y va y toma otra cosa, o no puede ver una película completa. Como ese tipo de cosas me han dicho que obedece a esa falta de foco que dan de repente estos estímulos que cuando no los tienes, como que no terminas de organizarte y no terminas de hacer una tarea. Esos ejemplos que nos pudieses traer, con el que además muchas personas se pueden conectar en este momento. Bueno, lo primero es sugerir que cuando tienes necesidad de echar mano a un dispositivo electrónico, tal cual como lo acabas de plantear, que es tu realidad y la de muchos padres, escoger qué van a usar. Que usen un dispositivo electrónico no significa que necesariamente van a estar en redes sociales, y aquí me refiero a TikTok, Instagram o incluso YouTube. Bien pueden estar usando una aplicación donde puedan hacer otras cosas como dibujar, armar un rompecabezas, pero que sea algo dirigido a su edad. Es muy importante tener en cuenta que ningún contenido de Brainrot está creado para niños, para que lo vean los niños. Sin embargo, como en el caso del italiano son dibujos animados, es muy fácil que un niño se enganche. Y es particularmente delicado en el caso de los niños porque no tiene sentido. Lo que están viendo no tiene sentido. Es decir, un tiburón con patas, con unas zapatillas deportivas, no tiene sentido. Un capuchino que tiene un cuerpo de mujer o de hombre, tampoco lo tiene. Entonces no quieres que el cocodrilo un niño, que creo que es un avión. exacto, tampoco. O sea, ninguno de los personajes está basado en la realidad y no queremos niños que crezcan incorporando a su sistema de creencias que todo esto es posible. Ya vivimos en una sociedad donde tú puedes ser lo que quieras ser, sí, pero dentro de los límites de lo real. Claro. Entonces, si tienes que echar mano al dispositivo, busca otras opciones que no sean aplicaciones de redes sociales, porque uno, no están creadas para niños y son altamente adictivas. Por más que tú eduques tu algoritmo para no consumir este tipo de cosas, siempre va a aparecer algo. Exactamente, en la medida en que está viralizado, es bastante probable que aparezca. Adicionalmente, esto está viralizado en el mundo real, es decir, aunque tu hijo no use celular, porque es mi caso, por ejemplo, ya mis hijos conocen que esto existe porque sus compañeros de 3 años ya hablan no solamente de Tralalero, sino de todos los personajes. Son niños que no pueden ni hablar bien, pero sí que dicen perfectamente Tralalero, Tralala. Increíble. Bueno, hemos hablado ya bastante de este tema, pero Aurelín, ella está siempre en las redes. Nos tiene más información sobre esto porque ella está en las redes. Adelante, Aure, estamos contigo. Hola, ¿vale? ¿Han escuchado esa cancioncita que está muy pegajosa últimamente que dice tralalelo, tralala? ¿O han escuchado a sus hijos cantarla? Bueno, les cuento que están siendo víctimas de Brainrot. Este contenido no aporta nada bueno para la sociedad, todo lo contrario. La letra es bastante fea. Escuchen. Me vas a decir que tralalero significa demonio. Es mucho peor. ¿Cómo? La parte que va después del tralalero es la blasfema. ¿Porcodio? No, eso no lo digas. ¿Qué? ¿No sabes lo que significa en italiano? No, no tengo idea. Literalmente estás diciendo Dios es un cerdo. Y Alá es un cerdo. Pero resulta que eso no es lo único. También tienen un personaje llamado Bombardilo Cocodrilo. O sea, qué nombres.
pero este se encarga de lanzar bombas para destruir niños. ¿Qué contenido tan absurdo? La tendencia de videos brain rot es bastante popular últimamente en plataformas digitales. El término, que se traduce literalmente como pobredumbre mental, se usa de forma irónica para describir contenidos que son tan absurdos, caóticos y sin sentidos que derriten el cerebro. Pero justo esa es su gracia. A veces son recopilaciones de memes, referencias cruzadas a miles de cosas distintas y al mismo tiempo son audios sobreestimulantes. ¿Pero por qué nos gustan? Tal vez porque estamos tan expuestos a todo el tiempo, que el único contenido que nos atrapa es el que nos golpea en la cara con 40 estímulos por segundo. Si tú reflexionas sobre el brain rot, o mejor dicho, podredumbre mental, yo sigo buscando en las redes. Pero antes debo recordarte que no puedes permitir que tus hijos consuman este tipo de contenido. Pero bueno, síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, ahí daban parte de lo que quizás Y es mucho más, la claro. complejidad. Y ahí es donde te pregunto, Andrea, esto que está detrás, ¿no? Que tiene que ver incluso con las religiones e incluso una sátira. Estuve buscando previamente el programa, es una sátira también de cierta forma incluso con lo que está sucediendo en el territorio de Gaza. Es lo más preocupante, que este bombardino cocodrilo hace una sátira de una situación bien compleja y bien delicada que lo hemos abordado también en Al Día, ¿no? 19.000 niños han muerto producto de este genocidio como contra este pueblo. Cómo eso se puede adaptar y cómo se puede normalizar además en la mente de los chamos a través de estas figuras que parecen surreales, que no existen, pero que en cierta forma conectan con ellos. Y van dejando ese mensaje incluso negativo, de esa connotación con el tema De las violencia religiones. totalmente, Exacto. Claro. Totalmente negativo porque ni siquiera es un tema de conversación de niños. O sea, ningún niño debería estar hablando de ningún conflicto bélico. Y aquí no se trata de parcialidad, sino que hay situaciones que no están aptas para la mente de un niño, que ellos no pueden manejar. De allí que nos parece asombroso que los niños conozcan desde temprana edad de contenido vinculado a la intimidad sexual, por ejemplo. Pero en este caso, como dices, ya he visto los videos de este bombardilo que habla perfectamente de cómo bombardea niños en Gaza. Entonces no queremos a nuestros niños hablando de esas cosas. Es importante tener en cuenta que cualquier usuario puede crear un video con esto. Es decir, esto ha sido generado por un bot de inteligencia artificial y si yo quiero puedo desarrollar mi propio video a partir de estos personajes con el contenido que yo quiero. Entonces no podemos decir que se le atribuye específicamente a un usuario o a una tendencia, pero sí lamentablemente hay muchos que han echado mano a esto para hablar de estos temas de forma inapropiada. También temas vinculados a la sexualidad, a las relaciones de pareja, cuando ves que entre los personajes en teoría tienen una relación y que de alguna manera son de la misma especie, por ejemplo, los capuchinos, y de repente la capuchina se relaciona con el tiburón y hay una dinámica de que tienen hijos y todo esto transcurre frente a la mirada de nuestros niños. Entonces, es el tipo de contenido sin sentido que también comentaban en el video que no quieres que tus hijos estén viendo. No quieres que su sistema de creencias sea modelado por algo que no puede manifestarse en el mundo real. Tú necesitas que él crezca con el modelaje adecuado y con los valores apropiados que tú debes darle. O sea, tu hijo no debe enterarse de lo que significa el conflicto entre Gaza e Israel porque lo vio en TikTok. Eres tú el que tiene que comunicarle al respecto y en el momento que lo consideres adecuado. Quizás no es a los 6 años, que entiendas la edad que tiene Axel o la edad de tus hijas. Podría ser, dependiendo. Es que a veces uno considera que hay un tiempo para esto, pero las redes sociales precisamente, como tú lo estás comentando, tus hijos no la tienen. Pero en ese entorno donde se vinculan, otros niños le comentan y obviamente genera la curiosidad y van a recurrir a ti, que es lo más sano, que es lo que debería ser, porque obviamente uno como padre es el orientador, es quien da estas reflexiones y lo hace de la mejor manera porque uno ama a sus hijos, pero lamentablemente las redes sociales no lo hacen de esa misma manera, Yoseli. No, y lo que decimos siempre, o sea, nosotros también descubrimos muchas cosas, somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos estas situaciones que nos pueden servir también para conectar de repente con ustedes y que digan, sentarnos aquí y decir no, para nada. Somos locos. No, en el caso de Andrea, porque viene desarrollando también una formación en este sentido y obviamente lo está atacando ahí desde muy temprano. En el caso de nosotros, reflexionamos también este tema en el grupo como tal. Todos tenemos chamos de distintas edades y hemos
a través de todo esto que existe, de esta autoconciencia que se ha generado también a través de esta generación, tratamos obviamente de hacerle frente a estas situaciones, pero están allí, ¿no? O sea, se están dando, son reales. Por ejemplo, yo conseguí aquí un artículo que habla de este tema de los brain rot, en general, del término como tal, y fíjese en estas consecuencias que hemos incluso dado y comentado en algunas oportunidades. Déficit de atención y pensamiento superficial. Los jóvenes criados en un entorno de estímulos constantes desarrollan una baja tolerancia al aburrimiento, un elemento esencial para la creatividad. Además, su capacidad de atención se reduce drásticamente, lo que les impide abordar problemas complejos o mantener conversaciones significativas. Lo conversabas tú, de hecho, hace un ratico. Empobrecimiento del lenguaje y la comunicación. Si se exponen a esto antes incluso de desarrollar la capacidad completa de hablar, imagínense lo que puede pasar. Desventaja frente a la inteligencia artificial, ¿no? Esto a lo que siempre alertamos, no son las herramientas, sino el uso que se le dé y la información que se tengan acerca de estas. Y crisis de identidad y de autoestima. La constante exposición a vidas idealizadas y contenido superficial genera una crisis de identidad en los jóvenes, quienes no encuentran referentes auténticos ni espacios para construir su propio ser. Esto también lo hemos comentado a través de las redes sociales. A veces se vende una idea de vida que no es tal, porque la gente muestra lo que quiere realmente mostrar y quiere y que la gente vea. Y obviamente hay ciertas personas que se identifican con ciertos estereotipos, mujeres que comienzan de repente a cuestionar la forma en la que se ven, cómo se ve su rostro, cómo se ve su maquillaje, o sea, cosas tan superficiales de nuestra dinámica que les van diciendo a nuestras niñas que tienen que ser de una forma u otra para poder calar, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, para obtener un like, para obtener un me gusta, para obtener un comentario. Y en el caso de los niños se cuestiona mucho el tema de la masculinidad también, ahorita con todo esto de la igualdad, entonces entran allí una serie de cuestionamientos al hecho de ser hombre, que también genera inseguridad, obviamente, en los caballeros. No sé cómo lo ves tú, André. Bueno, mira, las redes sociales vienen a redefinir nuestro concepto de éxito. Antes tú eras exitoso de acuerdo a los valores de tu familia, simplemente. Mira, Jocelyn es la exitosa de mi familia porque estudió comunicación social, porque salió adelante, porque tiene un hijo, tiene una familia. Las redes sociales están definiendo esos valores para nuestros niños y adolescentes. Para la cantidad de seguidores. Si tiene muchos seguidores, esa es buena persona, esa es chévere. O no, o estos videos que son tendencia hoy día de la mujer mantenida, por ejemplo. Entonces, la mujer prototipo de una ciudad específica es porque tiene este carro, porque se dedica a esto, porque usa este tipo de ropa. Entonces, si tú quieres calar en ese modelo y no tienes todas esas condiciones, ¿cómo te vas a sentir? Frustrado. Es lo que le pasa a nuestros niños y adolescentes. No pueden a la generación llegar. millennial, yo creo que lo conversamos también en este espacio, ¿no? Que a nosotros se nos ha dado una cantidad de compromisos que ya a veces decimos, wow, no he cumplido con esto, o no he llegado a esto, o de repente tienes una vida profesional muy activa, pero de repente no has tenido hijos porque te has dedicado a preparar. O sea, es un cuestionamiento constante que se está dando. Claro. Ahora, en la adultez tenemos la capacidad de definir nuestros valores. Claro. Y de decir, mira, mi definición de éxito equivale a esto que he podido hacer hasta ahora. Y no quiere decir que no puedo alcanzar aquello que todavía pienso que me hace falta para sentirme satisfecho. Sin embargo, un niño adolescente se compara con esto que no es real, que está editado, como tú mencionabas. O sea, es un maquillaje editado, es un vestuario editado. Quizás ni siquiera es de la persona, pero un adolescente no puede discernir esto. Claro. Es como vivir en base a esos infomerciales de los 90, principios de 2000. Ya. Exacto, y entonces tú lo veías y pensabas, siendo adolescente en esa época, que la Trolli te iba a sacar los cuadritos y te sentaba. No hagas publicidad. Ya, nada más. No hagas publicidad. O que ese sartén si no se pegaba. Ajá. Entonces ahora ellos creen absolutamente todo lo que ven en redes sociales. E impone realmente un desafío importante para la crianza, porque tienes que seguir imponiendo tus valores, seguir sembrando estos valores en tus hijos, mientras que ellos están siendo influenciados por esto. De allí que sea importante que cuidemos qué referencias están recibiendo nuestros hijos a través de redes sociales o de cualquier medio electrónico en general, porque también la televisión viene a hacerlo. Claro. Hoy en día las plataformas de streaming son como las que marcan la tendencia en esto. Y quizás hay un poco más de cuidado porque siguen rigiéndose por una guía para contenido que se muestra en televisión, pero influye en nuestros hijos y muchas veces no nos damos cuenta. La educación digital no es una opción, es decir, no es algo que yo puedo hacer si le doy dispositivos a mis hijos. Entonces, como mis hijos no los tienen, yo estoy eximido de hablar de eso. No. Comentaba mi propia experiencia de hijos que no tienen dispositivos y que ya están expuestos a este tipo de cosas y nos toca a nosotros abordar el tema. ¿Y no has entrado en contradicción en algún momento?
Que te hayan llegado con algo que tú digas, wow, pero... No, porque tienes que prepararte para eso. No podemos ir a hablar con nuestros hijos de temas como estos o de ningún otro sin estar preparados para ellos. Ellos tienen que percibir esa seguridad que comentaron ayer en nosotros, hablar con propiedad y prepararnos para responder a todas sus preguntas. Y como no lo sabemos todos, también poder decir, no sé lo que me estás preguntando, pero voy a documentarme, voy a investigar. Es más, vamos a hacerlo juntos. Exacto. Entonces, que su aproximación a la educación digital venga de nosotros y que venga con nosotros acompañado. También es importante poder advertirles, si tus hijos son de los que no tienen dispositivos y van a la escuela y están expuestos a compañeros que sí los tienen y que pueden mostrarle cualquier contenido para el que probablemente no estén preparados, decirles, por favor, si alguien te llama para mostrarte un contenido en su teléfono, yo te pido que manifiestes que no tienes interés. Yo sé que te llama la atención, porque a todos nos llama la atención lo que vas a ver en celulares. Pero prefiero que me digas de qué están hablando, qué están comentando, y yo te lo quiero mostrar. Realmente quiero que lo conozcas y poder acompañarte en el proceso. Porque hay muchos retos virales vinculados a mostrar contenido inapropiado a niños y grabar su reacción. Entonces, esto realmente es una perversión. No, y a mí lo que me llama más la atención de toda esta situación es que son adultos, Jocelyn, quienes hacen estos videos. Es decir, personas de tu edad y la mía, e incluso la de Andrea, entonces vienen y hacen este tipo de videos para chamos, pero desde una perspectiva, no sé, muy vacía. Me imagino que generan grandes cantidades de dinero por esto, ¿no? Porque es la única razón por la que yo le veo. Pero los intereses económicos. Exacto, porque hay marcas, patrocinio de marcas, que si voy a abrir tal chuchería, que si voy a hacer tal cosa. Y a veces hacen estos retos que yo los he visto porque me he dado la tarea de sentarme a verlos con ella, porque bueno, por lo menos con mi hija Miranda, que seguro me está viendo, estaba atento a este programa y le dijo a sus amiguitos que lo vieran. ¿Le dijo? ¿Le hizo publicidad? Le hizo. Genial. ¿Y te ha llegado así diciéndote, papá, vi esto, no sé qué, o en el colegio? Me pasó o sea, casualmente en el equipo pasó esto de que los chamos casualmente de manera voluntaria y por ellos mismos dejaron de decirlo porque empezaron a buscar qué significaba. Sin uno decirle, ellos se enteraron de lo que estaban diciendo estos tralaleritos, que tenía que ver incluso con el tema de, si se quiere, por llamarlo de alguna forma, de anticristo o algo que tenía que ver con la cuestión religiosa de Dios y todo esto. Entonces dijeron, no, esto está muy mal, esto va en contra de mis principios, en contra de mis valores, y ellos mismos rechazaron esto. Le pasó a Como en el caso de Aurelín. Bueno, a Axel le gusta, se sabe la cuestión esa, pero llegó un día y me dijo, mamá, te tengo que decir algo, pero no sé si decírtelo. Yo, todo me lo tienes que decir, dime lo que pasa. Entonces me dice, mamá, es que esto significa tal cosa. Y yo me quedo así y le digo, hijo, ¿y dónde lo viste? No, mami, también en un video. Entonces, bueno, vamos a seguir buscamos los significados juntos. Y dijimos, wow, Axel, pero es contagioso, ¿verdad? Sí, mami, ya me lo sabía, pero obviamente es un niño de 6 años, así como le pasó a Axel, le pasa a niños de 3, niños más grandes, entre esas edades. ¿Qué está pasando con ellos ahí? Es lo que hay que ver y son las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy. Tenemos que hacer una pausa, Roger. Así es, pero ya venimos con más al día. Su comentario, su opinión, puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. Voy a estar leyendo los mensajes, así que atentos, ya venimos. Tung 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 tung. Sahur, ballerina cappuccina. Mi. El brain rot es una tendencia en redes sociales a donde se presentan imágenes y audios generados por inteligencia artificial, en el cual se presentan personajes llamativos y peculiares. Hoy salimos a las calles para preguntarle a las personas si han escuchado este tipo de audios y si saben que consumen contenido no muy llamativo ni nutritivo. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Sabes de qué trata el brain rot? Sí, sí. Lo explico. Sí, bueno, básicamente es una especie de meme que surgió y bueno, son como unos animales y tienen unos nombres como italianos y bueno, se usa como de chiste en general. Ok, ¿y te genera gracia? ¿Te parece gracioso? Sí, bueno, creo que la gracia está en que es muy absurdo, ¿no? Pero más allá de eso es muy vacío, pues es como la gracia de lo absurdo en eso. Ok, ¿y los audios te parecen interesantes? Lo de, oh no, la policía, no... Sí, bueno, sí, son graciosos, pero no sé, es muy vacío, pues muy absurdo. Exacto, sí, lo hacemos como para socializar y divertirnos entre nosotros. Pues la verdad me llama mucho la atención el de la policía,
porque han sacado muchos memes graciosos y sí lo he compartido con amigos y siempre y cuando lo compartimos en la vida cotidiana, que en juegos y en eso, pero la policía. Exacto. Pero más que todo como juego, sabes que es contenido vacío, o sea, sabes que no te genera nada, sino que es más que todo como por diversión. Sí, más que todo por diversión. No, la verdad no he escuchado, pero sí sé cuáles son. O sea, porque sé que son como divertidos por lo tonto que son, pero hasta ahí. Terrible, terrible, me parece un contenido vacío, me parece un contenido que no aporta nada a la sociedad y es para personas que pasan todo el día en ocio, me imagino. ¿Y usted qué le parece? Sí, de acuerdo con mi compañera, siento que es un contenido nulo, que no aporta nada. Es curioso cómo la tecnología moldeó la forma en que vemos la comedia, el cómo nos reímos de las cosas que incluso no parecen tener sentido. ¿Y tú, qué piensas sobre el Tralalero, tralala. brain rot? Bueno, ahí teníamos qué piensa la gente en la calle. Para algunos resultan de repente contenidos con algo de gracia, que quizás pega, como decíamos en un principio, porque van directamente al cerebro. Para otros ya lo cuestionan, como en el caso que relatábamos hace un rato de los niños, ¿no? Que habían encontrado como el significado y quizás llevarlos a través de ese significado que está relacionado desde el punto de vista religioso a que vean esto como algo macro, o sea, como todo ese contenido que realmente no te está dejando nada. Puede ser incluso el debate que se está dando. Miren, por ejemplo, otro artículo que conseguí por acá, esto tiene que ver con España particularmente. Un estudio reciente concluyó que los españoles consultan las notificaciones de sus dispositivos hasta 58 veces en hora antes de irse a dormir. ¿Ustedes se han preguntado cuántas veces tomamos este teléfono? Yo no, por ejemplo. Wow. Pero esto me hace pensar mucho acerca de eso, ¿no? Hasta qué punto nos desconectamos y decimos, mira, ya va, voy a descansar. Hasta qué hora yo digo de repente, no, voy a atender un mensaje, no me importa si el teléfono se está reventando, o sea, ya me desconecté y no aparezco hasta mañana, de repente hasta las 6 de la mañana. Bueno, al menos quizás tú te haces esa pregunta, pero siendo honestos, ¿tú consideras, Andrea, que le estamos dando el valor o el significado a este tipo de videos? ¿Solo es un grupo reducido quienes estamos interesados en esto? ¿Cómo has visto quizás ese comportamiento de la sociedad? Solo es un grupo reducido, lamentablemente, porque precisamente el término fue acuñado como palabra del año pasado por la popularidad. O sea, cada vez más personas no solo lo conocen y hablan de esto, sino que manifiestan que lo viven. O sea, en foros, en redes sociales, en Reddit, por ejemplo, que este tipo de plataformas donde los adolescentes suelen conversar mucho acerca de sus vivencias, comparten que lo están viviendo, y el término fue de alguna manera traído a colación en el 2021 por ellos mismos, por sus propias vivencias. Entonces, sí, de verdad, debería ser una preocupación para nosotros como sociedad, porque nos habla de una sociedad distraída a la que le interesa este tipo de contenido, a la que ya no le interesa el pensamiento profundo. Y entonces, ¿quién va a hablar de esas grandes cosas? No vamos a estar todo el tiempo, ni tenemos que estar siempre trayendo referentes de generaciones anteriores. Cada generación tiene que tener sus referentes en todas las materias, y con esto no quiero decir que se va a levantar una que no sirve o que no va a saber de muchos temas, no, pero sí, sin duda está muy distraída, con cada vez menos interés en estas cosas que requieren atención sostenida. Desde cosas importantes como leer, estudiar y formarnos, hasta cosas básicas como relacionarnos. Tener una relación de pareja, una relación de amistad, requiere tiempo y atención. O sea, imagina que tú te fastidias hablando con alguien. ¿Cómo tú vas a desarrollar un vínculo? Claro. Entonces, desde cosas básicas para el humano, como el relacionarnos, se pueden ver impactadas por el consumo de este tipo de contenido. Porque de repente te relaciones por esta vía. Entonces, cuando ves a la persona, qué aburrido. No sabes cómo hacerlo. No sabes cómo conversar, no sabes qué temas tocar, por ejemplo. O sea, esa cotidianidad no existe, de repente está rota. Pasa mucho que muchas personas se desinhiben por aquí y cuando los ves, tú dices, wow, bueno, ¿qué hay pasó? Emprendimientos hoy día que se dedican a enseñar este tipo de habilidades para relacionarse. Y es de verdad llamativo, porque encuentras a 30 hombres en un salón recibiendo clases de otro hombre que les dice cómo saludar a una mujer, simplemente cómo saludar. ¿Cómo conectar? Wow, no sabía esa. Entonces, hemos llegado a una pérdida de habilidades humanas a nivel básico, como esto. O sea, se pierde el cortejo. Por poner otro ejemplo, claro. O sea, hay personas que solo pueden Hola, hacerlo. ¿qué haces?
a través de estos dispositivos electrónicos y que llegado el momento no saben cómo relacionarse. Ese es otro podcast, ya nos dio otra idea. Andrea Hola, ¿qué brillante, haces? Se ¿vale? va a llamar. Mira, por aquí hay un mensajito, tú también tenías otro. Esto es como Ajá. una especie de planteamiento o pregunta. La presencia de mecanismos como los brain rot podrían formar parte de una acción mayor tendente a modificar principios, valores, concepciones, formas de ver la vida e incluso concepciones de la historia, modelando la vida desde los primeros años de vida, valorando que desde muy niños hay exposición a este tipo de elementos y no hay forma de evitarlo sino abordarlo. Esta es una pregunta que hace Walter Ortiz, es politólogo, ha venido a esta casa y está pendiente del tema. Bueno, mira, aquí podemos responder hasta con una frase de redes sociales. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ok. Porque aunque no podemos afirmar que forma parte de una tendencia, pues todo lo que se muestra en Apunta. redes sociales y en medios electrónicos en general apunta a una reforma de la sociedad. Ya la reforma no tiene que ser a través de sembrar una ideología con profesores, con libros, que tarde años cuando lo puedo hacer de forma inmediata y sin barreras a través de redes sociales. Y sí, lo que puede parecer un contenido anónimo, como comentábamos, no necesariamente se va a mostrar, en este caso que hablábamos, a favor de los niños de Gaza, sino que, por poner un solo ejemplo, cuando ustedes van a buscar sobre este personaje de Bombardilo, está haciéndolo sobre los niños de Gaza y de alguna manera manifiesta una posición en medio de este conflicto. Y así lo vemos con otro tipo de contenidos. Entonces, no tengo pruebas, no puedo afirmarlo, pero es algo que no tampoco me atrevo a dudar, porque sí, todo lo que se gesta en redes sociales en definitiva viene a modelarnos, al punto de que comentaba recientemente que estamos perdiendo de alguna manera nuestra identidad cultural, porque no se viraliza lo que nos define como país, como sociedad, y este contenido que de alguna manera, por más que hagas eco de ello, no es el que se vuelve popular. Mira, por aquí tengo otro comentario. Andrea, dice Jaudi López. Buenas tardes, la familia debe jugar un rol muy importante, sobre todo los padres y madres, negociando normas, horarios, etc. Y debe ser creadas entre todos y todas en el núcleo familiar, para que ellos y ellas sientan que son partícipes de esas normas, así sienten que no fueron impuestas y acaten de una manera más consciente. Andrea, tengo una pregunta que hacerte ya para finalizar este espacio rapidito. ¿Tienes algún tipo de taller, conferencia donde los padres puedan asistir, donde dotes de estas herramientas a través también de tu ejemplo como madre a esos padres que no saben cómo hacer esto pero tienen el interés de hacerlo? Siempre tengo activas mis formaciones para colegios y para grupos. Si ustedes los desean para su colegio, para su comunidad de padres, comunidad organizada, pueden comunicarse conmigo a través de cualquiera de mis perfiles en redes sociales. Es una actividad que siempre está abierta, que podemos hacer en términos generales o a temas específicos como este. En mis redes sociales, @criando entre pantallas, siempre van a encontrar mucho material de esto. Y reflexión. No quiero irnos sin comentar respecto a lo que leía Roger. Es importante, sí, involucrarlos en el establecimiento de normas, pero llega un momento en que como padres no podemos negociar. Tú no negocias aquello que consideras que beneficia a tu hijo, no negocias comida saludable, por ejemplo, o que vaya al colegio. Los límites son necesarios y dotan de seguridad a nuestros hijos. Ciertamente en la adolescencia, una etapa más desafiante, tenemos que hacerles partícipes de la adopción de estos límites, pero es importante que cuando no alcancemos un acuerdo como autoridad, como padres, como guías y responsables del hogar, nosotros establezcamos el límite necesario para resguardar la seguridad física, mental y emocional de nuestros hijos. Bueno, y con esta reflexión nos despedimos. Agradecemos Por a Andrea ahora. Chimino, neurocoach. Pueden seguirla por Criando Entre Pantallas. Y a nosotros por Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correia con doble S. Si usted no sabe dónde encontrar nuestros programas, puede entrar a Dailymotion. Ahí están todos nuestros capítulos y también los estaremos colocando en Aldía.tv8. Agradecemos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, y a usted a su sintonía. El único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.